Segunda Timoteo capítulo 1. Versículo 1 al 12, vamos a dar lectura, recordando un poco lo que habíamos visto. Dice el texto de 2 Timoteo 1:12: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, escribo esta epístola, debe añadirse ese verbo y ese complemento directo, a Timoteo, amado hijo. Sea a ti gracia, misericordia y paz, también debe añadirse ese verbo, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto en el versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte pronto, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, dice el texto, en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Este es nuestro texto. Por lo cual te aconsejo, dice el texto, que avives el fuego el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que avives el don de Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos avivar el don que tú nos has dado. Porque tú nos has dado, Señor, un don mínimamente en el momento de nuestra conversión. Y porque también, Señor, tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No un espíritu de cobardía, Señor. Permite que Iglesia Bíblica Sola Escritura pueda entender esto. Que cada hermano, Señor, pueda usar su don para edificación de la iglesia. Gracias porque hay hombres y mujeres que hacen esto y hacen que tu iglesia crezca cada día más para gloria tuya. Por esto te agradecemos, Señor, y te pedimos por el predicador, ayúdale en su debilidad. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, que el pecado remanente que mora en mí no me domine, Señor. Pero también oramos por la audiencia, que no piensen, Señor, en qué van a hacer después de salir, o qué no han hecho en casa, o qué no han apagado, o qué no han acomodado. Permíteles, Señor, concentrarse en la palabra, y como se ha leído, la palabra de Dios sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No confiamos en nosotros, Señor, ni en el predicador, sino en el poder de tu palabra. Por ello, permítenos, Señor, en esta mañana glorificarte. En Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Este es nuestro tercer sermón de lo que hemos ido viendo ya de 2 Timoteo. Y el título, para los que anotan, es la exhortación de Pablo a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. La exhortación de Pablo a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Vamos a ver varias exhortaciones. Hoy veremos una sola. ¿Ok? Vamos a ver varias exhortaciones. Así que si estás tomando nota, puedes anotar el título, la exhortación de Pablo a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Como hemos dicho hace 8 días, el apóstol Pablo escribe esta epístola no con tinta simplemente normal, sino escribe esta epístola con tinta de su sangre. Y por eso es que es tan importante esta epístola. Y al iniciar habíamos preguntado, si tú supieras que vas a morir, ¿qué escribirías? Estuve, mientras preparaba este sermón, pensando cuál sería el mejor título: exhortación, llamado, consejo. Y al ver el contexto general que ya hemos visto hace 2 domingos, o quizá 3, creo que el mejor título es la exhortación de Pablo a Timoteo, porque esta carta, esta epístola, lleva muchas exhortaciones. Una de ellas, por ejemplo, que vamos a ver hoy, es el recuerdo que le hace Pablo a Timoteo de que avive el don que hay en él. Y también dice, no te avergüences del Evangelio. Participa conmigo en las aflicciones. Retén la norma de las palabras sanas. Guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Fortalécete en la gracia. Encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar esto. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Considera lo que te digo, acuérdate de Jesucristo y sus padecimientos. Recuerda esto. Contiende con los falsos maestros. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Evita las palabrerías vanas y vacías. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe y el amor. Rechaza el razonamiento necio y ignorante. Los hombres amadores de sí mismos, recházalos. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo y redarguye. Sé sobrio, sufre penalidades, cumple el ministerio, procura venir pronto. Cuídate de Alejandro, procura venir antes del invierno. Y podemos seguir leyendo, hermanos, las exhortaciones que Pablo le da a Timoteo. Así que esta epístola es una epístola de exhortaciones. Y la razón es que ya Pablo iba a partir a la presencia del Señor. Así que quizá la palabra que se traduce como consejo en el versículo 6 no es una palabra adecuada. Por esta razón es mucho mejor traducir exhortación. Entonces miremos la primera exhortación: que avive el don de Dios. Esa es nuestra primera exhortación: que avive el don de Dios. Vamos a ver esto entonces, hermanos. La primera exhortación: que avive el don de Dios. Versículo 6. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Pablo empieza con una preposición y una frase preposicional, el cual dice, por lo cual, porque en ti habita la fe verdadera, no fingida. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, te recomiendo, te exhorto, haz memoria de esto. ¿Cuál es la exhortación, hermanos? Que avive el fuego de Dios que está en él. Y alguien puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué, Pablo, por segunda vez le estás diciendo a Timoteo que debe avivar el don que Dios le ha dado? Porque Timoteo posiblemente, hermanos, ha olvidado esto.
Muchos de nosotros, los que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos escuchado prédicas del don de Dios? Pero hasta ahora, hermanos, no sabemos cuál es nuestro don. Y posiblemente Timoteo estaba en la misma situación con algunos hermanos en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: debes recordar, debes acordarte, te exhorto, te aconsejo a que sepas cuál es tu don, pero no solo eso, a que avives el don que Dios te ha dado. Debes darle mente a eso. Pablo dice: te exhorto a que hagas memoria que Dios te ha dado un regalo, a que avives. Esta palabra avivar, hermanos, está compuesto en el idioma original de dos palabras. La primera es vida y la segunda es fuego. La idea es que vivas como si estuvieras ardiendo en llamas. Si quizás no has entendido esa palabra, quizá esto te ayude más. La idea de avivar el don que Dios te ha dado es poner leña, brasa, para que arda. Sí, Pablo le dice a Timoteo: pon más brasa, pon más leña para que arda el don que Dios te ha dado, el regalo que Dios te ha dado. Debe arder, se debe notar. Lleva la misma connotación. Cada día debe arder mucho más el don que Dios te ha dado. ¿Recuerdas en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14? No es necesario que vayas, voy a leer para ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de ese don, no seas flojo, permanece en ellos. Debes ocupar ese don para la gloria de Dios. En teología, hermanos, esto se llama la doctrina de la neumatología. No seas perezoso, sé diligente, reaviva, atiza el don que Dios te ha dado, continua y constantemente. El don que está en ti. Ahora imagínense esto, hermanos: Dios regalando a ti un don, un regalo que tú no mereces. Ahora imagínate a alguien regalándote algo a ti, bien empaquetado, y tú guardando ese regalo, quizá, no sé, en el ropero, en la vitrina, donde sea, y nunca lo has abierto. Imagínate aquella figura. Lo mismo pasa, hermanos, cuando nosotros no conocemos el don que Dios nos ha dado. Tenemos un regalo grande que está guardado ahí en el ropero, no sé dónde, que no lo hemos abierto. Pablo le está diciendo a Timoteo por segunda vez: querido Timoteo, debes avivar el don que Dios te ha dado, debes reactivar el don que Dios te ha dado, pero para ello primero debes conocer qué don Dios te ha dado, o qué dones Dios te ha dado. Y es triste ver, hermanos, que en la iglesia bíblica Sola Escritura y en muchas otras iglesias, hermanos no conocen su don. Así que debes preguntarte: ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Si hoy fuera quizá el hermano que está aquí adelante y preguntase cuál es el don que Dios te ha dado, ¿cuál sería tu respuesta? Yesenia, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Max, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál sería tu respuesta? Luis Apaza, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Randy, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál sería tu respuesta? Dios te ha dado un regalo en el momento de tu conversión. La pregunta es: ¿lo estás usando para la gloria de Dios en la iglesia? Y sabes, hermano, ese don que Dios te ha dado, o esos dones que Dios te ha dado, al final no son siquiera tuyos, son nuestros, son de la iglesia. Esos dones que Dios te ha dado no son tuyos, son nuestros, de la iglesia. La pregunta, hermano, es: ¿lo estás usando? Pablo le dice a Timoteo: reaviva, reactiva, atiza, ponle fuego a ese don que Dios te ha dado,
Porque en verdad estos falsos maestros están apagando el carisma que Dios te ha dado. Ahora quizá alguien se pregunta, y pastor, ¿cómo puedo saber qué don tengo? Porque la verdad, hermanos, solamente se necesita dos cosas para saber qué don tienes. Ahora en internet tú puedes encontrar muchas hojitas ahí que dicen, no, si tienes un don, quizá te gusta esto o aquello. Pero analizando un poco, a veces eso es un poco confuso. Solo tienes que hacer dos cosas para saber qué don tienes. El primer paso es estudiar. Y el segundo paso es involucrarse. Estudiar los pasajes bíblicos de los dones e involucrarse en la iglesia. Si tú vienes solamente el domingo a la iglesia y no te involucras con la iglesia, nunca vas a saber qué tipo de don tienes. Si solo vienes domingo aquí a la iglesia y no te involucras entre semana, nunca vas a saber qué tipo de don tienes. Es más, hermanos, estoy seguro que muchos de los que vienen a la iglesia solo vienen a calentar el asiento. Son calentasientos y no usan su don. Ese regalo que Dios le ha dado, ese regalo sigue envuelto y no han abierto su regalo. Es triste ver que muchos de los que nos apoyan a nosotros simplemente son los mismos, el 30% de la iglesia. Los mismos nos apoyan en las conferencias, en los campamentos, pero si la iglesia bíblica Sola Escritura, los 80 o 90 personas que están aquí, usarían sus dones, Santa Cruz cambiaría posiblemente y Dios se glorificaría mucho más. Pero la mayoría, hermanos, especialmente los que se sientan atrás, simplemente vienen a calentar el asiento de la iglesia y nada más. Y pastor, ¿por qué dice eso? ¿Cómo sabe que yo solo caliento el asiento? Dime qué don tienes. Al finalizar me voy a parar allá afuera, te voy a preguntar qué don tienes. Si no me puedes decir qué don tienes, entonces ¿qué estás haciendo? Calentando el asiento. Y disculpa que sea tan duro, hermano, pero el mandato es claro, la exhortación es clara. Pablo dice a Timoteo: aviva, ponle fuego a ese don que Dios te ha dado, a ese regalo que Dios te ha dado. Dale vida, que se note. Pero hermanos, lamentablemente nosotros, más del 60% de nuestra iglesia, solo viene a la iglesia a calentar el asiento. Es un espectador más. Y no usa su don para la gloria de Dios. Si todos los que estamos aquí usaríamos nuestro don para la gloria de Dios, estoy seguro que Santa Cruz cambiaría. Estoy seguro que necesitaría más iglesias. Por eso quiero que te preguntes en esta mañana: ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Hermana Gaby, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? Gustavo, quizá de algunos ya un poco más se puede notar, porque pasan tiempo con nosotros. Pero ¿cuántos años de creyente tienes, hermano, hermana, y no sabes cuál es tu don? ¿Qué produce eso en ti? 3, 4, 5 años de creyente y no sabes cuál es tu don. ¿Sabes qué pasa? No estás reavivando, no estás abriendo el regalo que Dios te ha dado y no lo estás usando para la gloria de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice el texto de Romanos 12, 6. Este es el primer pasaje que ustedes pueden estudiar, que es el primer paso para descubrir qué don tengo. Y el segundo es involucrarse. Si no te involucras, difícilmente vas a poder ejercer tu don. Por eso es que los días martes
Y aún hoy, por ejemplo, ustedes han visto a un hermano nuevo aquí debutando. Aunque el dirigir no es un don, en algún sentido, pero está ahí. Y los días martes nuestros hermanos están también enseñándonos, porque quizá muchos de ellos tienen ese llamado, el don de enseñanza o de predicación. Y a nadie se les cierra esa posibilidad, hermanos. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, vale decir predicación, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, lo que hacemos los domingos en la mañana, lo que hacemos los domingos después de salir. Por eso, hermanos, mando esa lista en el grupo, y es triste ver que muchos, por ejemplo, el día de hoy no han venido a limpiar en la mañana. Lo que se necesita que hagan los días de reunión allá en casa, y muchos no vienen, que antes venían, y a veces quedo solo. Yo creo que en la iglesia hay muchos que tienen el don de servicio, pero no han abierto el regalo del don que Dios les ha dado. El de enseñanza, enseñando. El de exhortación, exhortando. El que reparte, el que da dinero con gusto, dando. El de con liberalidad, el que preside, o el que dirige, o el que lideriza, con solicitud. El de misericordia, con alegría. Entonces, lo primero para saber qué don tengo es estudiar. ¿Cuál de estos dones de acá de la lista puede ser que yo tenga? Quizá me puedes preguntar también, y a otros hermanos, pero es imposible que yo te diga o otro hermano te diga si no pasas tiempo con nosotros entre semana. Si solo vienes domingo, hermano, hermana, difícilmente vamos a poder conocerte y decirte, hermano, creo que tienes este don. Constantemente me estoy fijando qué tipo de don tienen los hermanos para intentar animarles a que usen ese don para la gloria de Dios en la iglesia. Pero si no pasas tiempo con nosotros y solo vienes domingo y faltando 2 minutos para la bendición final, estás ya por la puerta queriendo correr, no va a funcionar, ¿verdad? ¿Cuál de estos dones tienes, hermano, hermana? Por lo menos uno debes tener. Dios te ha dado un regalo, debes abrir ese regalo. Si no lo haces, Dios te pedirá cuentas un día. Dios te pedirá cuentas un día, porque Dios, Cristo Jesús, murió por la iglesia, y el Hades no prevalecerá, dice a ella. Así que murió también para que tú puedas usar tus dones en la iglesia. Efesios 4:11 es otro pasaje que tú puedes buscar para poder saber cuál es tu don. No olvides, primero debes estudiar y después lo que debes hacer es involucrarte. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. 2 dones que ya no están vigentes el día de hoy. 2 dones que ya han fenecido. Estos 3 siguientes sí están vigentes: evangelista, pastor y maestro. Ahora miren el fin, el versículo 12 de Efesios 4. ¿Cuál es el fin de tu don y mi don? No importa cuál sea tu don o cuál sea mi don. Puede ser de servicio, de predicación, de enseñanza, no importa. ¿Cuál es el fin? Versículo 12. A fin de perfeccionar, de madurar, de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ese es el fin de saber nuestro don y usar nuestro don para la gloria de Dios, abrir el regalo que Dios nos ha dado. Pero muchos hermanos solamente han venido a calentar la iglesia, el asiento de la iglesia, por años. Cuando hemos levantado esta iglesia hace 3 años, éramos pocos, 5, 6, 7, 3.
Pero muchos de los que nos están acompañando desde esa fecha siguen calentando solamente el asiento. No saben cuál es su don. Y con tristeza les digo eso, hermanos. Pero Dios nos ha dado un don, o dos, o tres, o muchos más quizá. Así que hay que estudiar y luego involucrarnos. A estos dones se les ha llamado dones hombres, porque el hecho de ser pastor y maestro solo se les ha dado a los varones. Hay otra lista de dones, Corintios 12:1, 1 Corintios 12:1. Dice el texto: no quiero, hermanos, que ignoréis, 1 Corintios 12:1, si podemos ir allá. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que vienen obviamente de Dios. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, esta es la parte que nos interesa. Hay diversidad de dones, muchos dones en un solo cuerpo. Tú y yo tenemos dones si somos creyentes, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, de servicio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de energías, pero el Señor es el mismo. Dios es el mismo, y que Dios hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, dice el versículo 7, le es dado la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, podemos añadir, porque este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, aquel que da consejo, y es un hombre o una mujer sabia o sabio. Otro palabra de ciencia según el Espíritu, otro palabra de fe por el mismo Espíritu, otro de sanidad por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros por el mismo Espíritu, otro de profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretar estos diversos géneros de lengua. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Pastor, ya muchas veces he escuchado esta prédica o este sermón de los dones. Sí, hermano, entiendo eso muy bien. La pregunta es: ¿has reavivado ese don? ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿O es que sigues sin reavivar ese don? Esa es la pregunta. Mira 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada uno, dice el texto de 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los demás o a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros con su don, es la idea. Cada uno según el don que ha recibido, según el regalo que ha recibido y que lo ha abierto, ministre, sirva con ese don a los demás. Por eso tus dones no te pertenecen a la iglesia bíblica, solo a la Escritura. Y si no lo estás usando, Dios un día te va a pedir cuentas de eso. Así que, ¿qué don tienes, hermano, hermana? Debes ministrar en la iglesia como buen administrador de la multiforme gracia. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, dice el texto, el versículo 11, si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios. Los dones, hermanos, no son para guardarlos. Los dones son para usarlos en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, por segunda vez, debes reavivar, debes ponerle fuego a ese don, porque a la verdad muchos herejes están apagando ese fuego y no debes dejar aquello.
Si no sabes qué don tienes, hermano, estás descuidando el regalo que Dios te ha dado. Completamente. ¿Cómo puedo saber qué don tengo? Lo primero es estudiar esos pasajes que te he mencionado. Lo segundo es involucrarte. Involúcrate en la iglesia. No basta con venir solo el domingo a calentar el asiento, hermano. Y lo repito nuevamente. Tienes que involucrarte con la iglesia. Entonces, pregunta: ¿estás usando tu don para el servicio de la iglesia? ¿Bíblica, sola escritura? Si no es así, hermano, te exhorto a que lo hagas. Reaviva el don que Dios te ha dado. Ponle fuego. No eches a perder el don que Dios te ha dado. ¿Cuántos años ya de creyente y no puedes saber qué don tienes? Eso es negligencia, hermano. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si toda la iglesia supiera qué don tiene y lo usaría para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia? Dejaríamos de ser calentabancas o calentasientos, y Santa Cruz realmente cambiaría, hermanos. Normalmente el 30% de la iglesia es la que trabaja más y usa sus dones, pero esto no debería ser así. ¿Te imaginas que solo el 30% de tu cuerpo trabaje? Así estamos como iglesia. Los mismos ayudando en las conferencias, en los retiros, los mismos. ¿Qué pasa con los de atrás? ¿Qué pasa con los otros? ¿Por qué no usan su don, su talento? Lo que el Señor les ha dado, abran ese regalo y úsenlo para su gloria. Tus dones, hermano, no son tuyos realmente. Son del Señor, son de la iglesia. Has debido escuchar esta parábola de los talentos. Dice que un señor les dio 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Y aquel que le dio 5 talentos le devolvió otros 5 talentos. Podemos ir al pasaje, Mateo 25:14. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos, dice esta parábola, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, dice el versículo 16, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido, dice el versículo 17, 2 talentos, ganó también otros 2, el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor en aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y el Señor le dijo: buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo, ¿y qué? Espero el Señor no nos diga eso, hermanos, por no haber abierto el regalo que Dios
nos ha dado. Quizá algunos un talento, un don quiero decir, quizá algunos 2, 3, algunos 5 o algunos 10. Quiere el Señor que no nos diga eso. Pablo entonces le dice a Timoteo: reaviva, ponle fuego a ese don, a ese regalo que Dios te ha dado y que fue mostrado con la imposición de las manos. Mira el versículo de 2 Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives, que le pongas fuego, que le pongas brasa, le pongas leña al don que Dios te ha dado. No te quedes así. Que la iglesia note realmente que tienes ese fuego, ese don que Dios te ha dado, sea de enseñanza, de servicio, de predicación, de dar, lo que sea, cualquier don que fuese, úsalo para la iglesia, porque al final le pertenece a la iglesia. Y que te fue dado, dice, con la imposición de las manos. Esto es la ordenación. Pablo había ordenado a Timoteo para que fuese el pastor en esa iglesia. Y es lo que nosotros llamamos el llamamiento externo de la iglesia, que es el fruto de un llamamiento interno. Y esta es una práctica, hermanos, que ya hemos podido ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos a Números 27, 18 en adelante. Números 27, 22. Vamos a leer solo el 22. Números 27, 22 dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado, por mandato de Moisés. Una práctica común. Hechos 6, versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos 13:3. Pueden anotar si gustan esos versículos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Nuestra línea bautista particular cree en la ordenación, hermanos, el llamamiento externo, para autenticar el llamado que Dios hace al hombre de Dios. Ahora miremos, hermanos, el versículo 7. No olvides, Pablo le dice a Timoteo, le exhorta a que avive el don que Dios le había dado, que fue dado con la imposición de las manos. Ahora miremos la razón. ¿Por qué debía avivar Pablo o Timoteo el don que Dios le había dado? Versículo 7, vamos a ver la razón. La razón dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Debes avivar el don que Dios te ha dado, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Por eso no debes avergonzarte del evangelio ni de mí, dice Pablo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino Dios te ha dado espíritu de ¿qué? 3 cosas: poder, amor y dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. No puedes ser cobarde, Timoteo, a la hora de enfrentar a aquellos que están dañando la iglesia. No puedes ser tímido ni cobarde, porque aquello es avergonzarse del evangelio. No, Dios te ha dado un armamento. Dios te está mandando a la guerra con un armamento, y ese es su espíritu. Y su espíritu te da poder, te da dominio, y te da dominio propio, y te da amor. No sé si recuerdas este pasaje: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no nos pide algo que no podamos hacer, hermanos. Siempre que Dios nos pide algo, es porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Nos ha dado poder.
La palabra griega para poder es dínamos o dinámico, sin caer en una falacia exegética. Es el Espíritu Santo quien te da poder para no avergonzarte del Evangelio, para avivar el don que Dios te ha dado, para reavivar el don que Dios te ha dado. No te ha dado Dios espíritu de cobardía. La segunda palabra, amor. Dios te ha dado también amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, dice. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que fue dado. Tercero, dominio. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea yo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dominio propio. Ayer ha jugado el clásico acá en Santa Cruz, ¿verdad? Y muchos se han ido quizá al partido, pudiendo preparar su corazón para el día de hoy. Esa es una muestra que no hay, hermanos, en el corazón de esas personas dominio propio, y que hay un problema en el corazón. Porque obviamente en el partido o donde estuvieran, ahí no preparas tu corazón. Recuerdo que una vez yo no sabía cómo era la cuestión de este clásico, y estuvimos con dos hermanas yéndonos a casa, y había sido el final o el clásico, y de repente vimos bulla en una avenida, pero venían de ambos lados y realmente era bastante triste. Golpeaban a los del equipo contrario, los sacaban de los buses, los pegaban. Había uno que estaba en moto, le pegaron, le hicieron caer la moto, y justamente una hermana tenía el color del otro equipo, y nosotros nos asustamos, así que le hicimos escapar a la hermana a un restaurante, porque no sabíamos qué más hacer. No hay dominio propio. Y muchas veces, hermanos, el fútbol es nuestro ídolo en el corazón. Y el primer mandamiento, ¿qué dice? Y el segundo también: no te harás imagen ni ídolo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay dominio propio. Muy bien. La primera exhortación, Pablo le dice a Timoteo: reaviva, ponle fuego, leña al don que Dios te ha dado. De aquí en 8 días vamos a ver la segunda exhortación, versículo 8. Le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de ¿qué? Del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. No tengas vergüenza del Evangelio. Sino más bien sufre, da testimonio. Esa palabra testimonio es mártir en griego. Sufre como un mártir, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de mí, preso suyo, dice el apóstol Pablo, sino más bien, versículo 8, sufre junto conmigo por el Evangelio, según el poder de Dios. Lo vamos a ver de aquí en 8 días, hermanos, la segunda exhortación, y así vamos a ir viendo más exhortaciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Permite que nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Sola Escritura, pueda reavivar el don que Dios
nos has regalado, que tú nos has regalado. Permite, Señor, que podamos avivar ese don, que no guardemos ese regalo, que no seamos, Señor, simplemente calentacientos o calentabancas, sino trabajemos para gloria tuya en tu iglesia. Permítenos reavivar el don que tú nos has regalado, prenderle fuego, Señor, echarle leña, echarle carbón, echarle brasa para gloria tuya, porque tú nos has dado ese regalo, ¿no?, en el momento de nuestra conversión. Si hay quizá hermanos o hermanas que no saben cuál es su don, ayúdale, Señor, primero a estudiar y segundo a involucrarse, y también a preguntar a hermanos maduros: ¿cuál crees que es mi don? Pero primero ellos deben estudiar e involucrarse y luego recién preguntar. No permita, Señor, que sigamos siendo niños espirituales que no sabemos cuál es nuestro don, porque tú, Señor, nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.